Ahí está grabando. Agradezco a personas que prendan la cámara también y bueno, eso. Si me quieren decir algo, mejor que me interrumpan porque el chat igual cuesta estar pendiente porque me tapa la pantalla. Y acá les muestro una imagen de microscopía electrónica de mitocondrias condensadas en progenitores neurales de la médula espinal. Se le ven harto las crestas mitocondriales porque son mitocondrias que están generando mucha fosforilación oxidativa, más que, o sea, generando mucha energía mediante esa manera, más que solamente glicólisis. Ya, partiendo con la primera pregunta. ¿Quién se anima? También, para las personas que respondieron al control, antes de que sigamos, cuando les haga la revisión y el feedback, tengan en cuenta que va a haber puntaje como por redacción y extensión. Así que si llegan a ver que no tienen el puntaje máximo en alguna pregunta, no se urjan porque no sepan la materia o nada, sino que fíjense porque puede ser eso también. Es un aspecto importante que hay que trabajar porque les puede afectar también en como los puntajes de distintas preguntas. Así que ahí lo pueden ver. Les voy a tratar de dar ese feedback lo mejor posible. Ya, ahora sí, podemos partir con este. ¿Qué les pareció la pregunta? ¿Quién se anima a responderla? Cualquier persona, sea lo mismo que se equivoquen. Miguel, ¿Ya? dame un segundo y te contesto. Bueno, Estoy buscando el control formativo. ya, pero igual podéis verlo acá en la presentación, no necesitáis leer tu respuesta. Si la idea es discutirlo. Porque hay como 3 procesos que son catalizados por enzimas distintos entre ambos, entre la glicosis y la gluconeogénesis. Sí. ¿Quién habla? ¿Quién era? Juan, Vicente. Vicente, ya. Ya, y bien. Yo esta pregunta acá la separé en dos preguntas, a diferencia del control. Uy, ya, bien lo que dices. ¿Cuáles serían esos procesos diferentes? Uno que en la gluconeogénesis se forma esa cosa. Oxalacetato. Eso, gracias. Y después arriba, como lo más arriba de la gluconeogénesis, los últimos 2 pasos, que también son catalizados por enzimas distintas que la glicólisis. Pero no recuerdo cuáles son, la verdad. Ya, bien. Estos tres pasos son claves, son los pasos diferentes entre la glicólisis y la gluconeogénesis. En la imagen de ahora se les muestra acá. Los que están como con distintas enzimas son los diferentes, que sería el que cataliza la exoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa en la glicólisis. Esas tres enzimas son claves que igual las tengan en mente porque son las que no hacen la reacción inversa para la gluconeogénesis. Y esta imagen también está clara. Ya, entonces, en base a eso, ¿por qué es importante que no sean vías exactamente inversas? Esto es más o menos la respuesta que se esperaba que respondieran. ¿Quién se anima? porque permite un regulamiento independiente de ambas. Perdón, hiciste. Eh, Igual lo que dijiste bien, pero hay otro aspecto también. No sé si la persona que ha levantado la mano también tiene una idea. Porque son justo las 3 etapas en donde la glicólisis son etapas que en condiciones fisiológicas son irreversibles. Entonces tratar de seguir el mismo camino por la misma enzima no es conveniente. La idea Ya, es buscar sí. un camino alternativo que sea favorable. Bien, perfecto. ¿Y por qué no sería como conveniente? Hablemos un poco del tema de energía. Porque en el caso de reacciones irreversibles, el producto tiene muy baja energía libre respecto a los reactivos. Entonces es más conveniente, es más favorable determinadamente que el producto es más estable, eso es, mientras menor la energía libre, más estable. Entonces, ¿por qué el producto va a querer irse de algo más estable a algo menos inestable? Sí, Tendría que bien, poner mucha energía para hacerlo. bien, bien lo que dices. Y ahí se podría hablar también más que nada de el cambio de energía libre, el delta G, que eso nos estaría indicando si es que una reacción sería espontánea o no. Eso igual es clave que lo recuerden de si el delta G es negativo, la reacción es espontánea o no. Y estos tres pasos, pero en la glicólisis, el paso de glucosa a glucosa 6 fosfato, el paso de fructosa 6 fosfato a fructosa 1,6 fosfato y el de fosfonol piruvato a piruvato son reacciones
muy espontáneas, con un delta G muy negativo. Entonces, si es que fuera la misma enzima que hiciera la reacción reversible, la gluconeogénesis sería un proceso muy endergónico, no sería para nada favorable. Entonces esa es una de las otras gracias, como que sean enzimas distintas, que sí tengan favorecido el paso de su reactivo específico a su producto. Eso era más o menos como la clave igual de esta pregunta. ¿Alguien quisiera agregar algo o no entendió? Porfa, dígalo, en verdad. Mejor que lo entiendan porque esto es importante igual, que tengan esta noción de la comparación entre glucólisis y gluconeogénesis. ¿Todo bien? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Ya. Suponga que usted descubre una levadura mutante que posee una enzima que cataliza la siguiente reacción. Gliceraldehído 3-fosfato más agua más NAD+, que va a dar 3-fosfoglicerato más NADH más un protón. Eso tiene como consecuencia que la levadura carezca del siguiente paso de la glicólisis, de 1,3 bifosfoglicerato más ADP y fosfato inorgánico a 3-fosfoglicerato más ATP. Entonces, ¿es este acortamiento de la glicólisis beneficioso para la célula? ¿Por qué? Ya, ¿quién se anima? No sería beneficioso porque no formaría ni nada H ni ATP, pues, ¿no? Y son necesarios para los procesos de la célula. Sí, pero NADH sí, porque acá te estamos dando la reacción que ocurriría. Ah, ¿Cachai? claro. Sí se Pero generaría también creo que NADH. hay un proceso después que también forma nada H, pues, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, no, sí, también. Allá. Pero acá la clave sería la pérdida entonces del ATP, de la formación de ATP. Acá les pongo la imagen como de las dos reacciones. Entonces, como un poco más generalizado todo, como por qué no sería beneficioso. Al perderse la producción de ATP en este caso, se genera un desbalance entre ATP y ADP, entonces va a desencadenar un déficit energético a nivel celular. Sí, se podría decir que sí. El tema también como cuáles son las principales maneras de generar ATP en la célula. Se podría decir que la generación en la mitocondria por la ATP sintasa y las reacciones de fosforilación a nivel de sustratos que ocurren, por ejemplo, en la glicólisis, que serían dos. Y si se pierde esta, ahora Queda solamente una se nomás. generaría, claro, por cada molécula de glucosa se genera solamente un ATP neto. Entonces no es rentable. Exacto. Eso en condiciones de anaerobiosis, hipoxia o carencia de mitocondria. Una pregunta. Sí. Si es que este fuera el caso, según yo, se generaría 0 ATP neto, porque hay 2 gliceraldehídos por cada glucosa. Entonces se generarían 2 ATP menos. A ver. en total. Buena observación. Claro, porque el gliceraldehído 3-fosfato es la molécula que pasa a la siguiente fase. Sí, pues tenés razón, no se genera ningún ATP. Y una cosa también, Ah, no, que mentira, porque más adelante, a ver, dame un segundo, me necesito entrar en la duda ahora, espérame. o sea, se gasta 2 ATP y se generarían 2 ATP en la transferencia en la última. Ah, no, es que igual se llegaría a esta última reacción donde sí se genera ATP, entonces se generaría solo uno, finalmente. Claro, pero se gastan 2 al principio y se generarían 2 al final. Santi Entonces, tiene... como que el neto sería 0, ¿no? A ver, espera, porque ya, acá se utilizan dos en la primera fase. Luego se generan dos acá y dos acá. Estos no van, entonces serían dos menos, que serían la paga. Ah, sí, tenéis razón, son cero. Eso. Ya, son 0 ATP entonces, porque lo que se generarían estarían como pagando el uso. Ya no habría generación de ATP en la célula neta. Perfecto. Sí, que yo como que busqué esto como después que respondí en el libro Ujú. y decía que de alguna forma como la reacción de oxidación que liberaba energía se conservaba en el ATP, que era Que, como una forma de conservar la energía en eh, esta reacción que se pierde. sí, pues esa es como la manera en que se mantiene la energía dentro de la célula. Es una de las preguntas igual del control. O sea, de la guía, perdón. Pero, ¿eso era como una observación o una pregunta? No caché.
Es que sí era eso, porque era una pregunta porque en verdad yo no entendía bien. ¿Siempre que hay una oxidación del sustrato va a ser como una liberación de energía que se tiene que aprovechar o no necesariamente? No me atrevería a decirte que siempre, pero vamos a ver igual cómo funciona el almacenamiento de la energía en estas reacciones de oxidación. Pero igual puede Ya. ser que, ya no, en verdad no te quiero decir que sí, porque en la biología igual como que todo es muy, no es muy Sí, específico, en sí, verdad. entiendo. Ya. Ya, pero gracias. Ahora, ¿quedó claro esta pregunta para el resto de las personas? Si no, voy a seguir avanzando. Ya, esta. En el gráfico a continuación se muestra el efecto alostérico del ATP en la enzima fosfofructoquinasa 1 a una concentración saturante de fructosa 6-fosfato. También se observa el efecto que tiene la disponibilidad de ADP en el sistema. Ya, la pregunta A es netamente que me digan qué se ve en el gráfico. No se les pide nada más. Así que, ¿quién quiere describir el gráfico, básicamente? Dale, Martín. Ya, entonces, frente a un aumento de la concentración de ATP a baja concentración de ADP, existe una disminución de la actividad de No, PFK1 y para. Siempre que vayan a describir un gráfico, se parte de lo general hacia lo básico. Siempre describe los ejes primero. Aunque estén escritos, tenéis que escribirlos igual, porque así ok, también te aclaráis tú. ya. Bueno, en el eje X entonces tenemos la concentración de ATP y en el eje Y vamos a tener la actividad en términos porcentuales de la actividad de PFK1. Ujú. Entonces se supone que frente a un aumento de la concentración de ATP a bajas concentraciones de ADP, vamos a tener una disminución de la actividad enzimática mucho más rápida que en este caso frente a un aumento de la concentración de ADP y un aumento también de la concentración de ATP. Ya, te saltaste el inicio importante, que sería que la enzima fosfofructoquinasa 1 igual requiere ATP, porque en concentraciones como más bajas de ATP y crecientes va a ir Ujú. aumentando la actividad de la enzima hasta llegar a un 100% de actividad. Y ya si se sobrepasa esa concentración de ATP, es que comienza la disminución. Y esa disminución va a depender también de la concentración de ADP. Ah, claro, pero como en el enunciado dijiste que tenía un efecto alostérico inicialmente, asumí que eso estaba como... No, está bien, pero igual el gráfico te no. muestra eso, pues si se muestra ahí como hay un aumento en la actividad. O sea que finalmente la enzima igual requiere ATP para su funcionamiento, pero luego hay Perfecto. mayores concentraciones, está el efecto inhibitorio. Ujú. ¿Ya? Y entonces, ahora hay la pregunta B, que sale A, que explicar cómo el ATP puede ser tanto un sustrato, que es lo que decía recientemente, como un inhibidor de la enzima. Sigue tú si querés o quien sea, en verdad. ¿Aquí había que explicarlo a nivel mecanístico o había que No, explicar cómo... no, como la idea general, como qué tipo de inhibición genera el ATP en la enzima. Ah, yo puse que se anulaba la generación de unos bifosfatos, pero no sé si eso es correcto. O sea, a nivel general me imagino que el ATP se va a acoplar a un sitio que no es el sitio activo de la enzima ¿Y cómo se llama eso? y va a generar un cambio, ¿Cómo se llama Aunque eso? va a tener un efecto la alostérico. afinidad Sí, alostérico. sí. Ese es el punto, en verdad. Compite con ADP. En parte, el tema es como la enzima en sí tiene dos sitios de unión a ATP. Tanto en el sitio activo, donde es utilizado como sustrato y permite obtener el grupo fosforilo para que se una a la fructosa 1, a la fructosa 6-fosfato, como un sitio alostérico, que cuando las concentraciones de ATP sean muy altas, sobrepasen, como estén en exceso, se va a unir a este sitio alostérico y va a causar el efecto inhibitorio en la enzima, que es netamente disminuir la afinidad de la enzima por su otro sustrato, la fructosa 6-fosfato. Y el tema con el ADP es que tanto el ADP como AMP como que alivianan ese efecto inhibitorio que ejerce el ATP sobre la enzima, aumentando nuevamente la afinidad por el sustrato. ¿Se entiende? Igual puede ser confuso. Tal vez, creo que en la siguiente tengo... Ya ahí está esa pregunta, pero quiero mostrarles esto.
el ATP inhibe la acción de la enzima fosfofructoquinasa 1, mientras que el AMP y el ADP aumentan la función de la enzima nuevamente. Y ahí hay otros reguladores más específicos que los podemos ver después. Ya. Miguel, ¿Qué? ¿eso por qué se da? ¿Es por un tema de gradiente, por concentraciones, o es porque se genera una reacción en particular entre ATP y ADP? ¿Cómo así? O sea, no sé, me imagino que el ADP no es un activador en el fondo alostérico, por decirlo así, de la enzima. Entonces, ¿qué hace que el ADP funcione Ya. como un inactivador del inactivante? ¿No? Ya, el ADP, claro, como que aliviana el efecto que causa el ATP inhibitorio. Y desconozco el mecanismo exacto, pero yo me imaginaría que hay como competencia de unión en el sitio activo, o sea, en el sitio catalítico, o sea, alostérico. Ah, efectivamente, entonces se No, no, acopla no, no el ADP y el efectivamente. ADP. No tengo la razón específica, pero me Ah, ya. imagino que puede ser algo así, porque son moléculas sumamente parecidas, solamente se diferencian en que una tiene un fosfato extra, podría estar compitiendo por el sitio alostérico. Ya. Ya. A ver. En el libro mencionan que el ATP, el ADP, el citrato y otros son reguladores alostéricos. Sí, sí, como se muestra en esta imagen de acá. Ahí está, todos estos son reguladores alostéricos. Importante que un regulador alostérico es un regulador que no se une en el sitio activo o catalítico de la enzima, sino que es un sitio distinto. ¿Ya? Y causa un cambio conformacional tal que modifica su actividad. Ya, entonces, un poco igual relacionado con todo lo que estamos viendo ahora del ATP y la AMP, en la pregunta C, se habla ya. En las células la concentración global de nucleótidos de adenina, ATP o ADP, es relativamente constante, es decir, el consumo de ATP lleva un incremento en la concentración de ADP y viceversa. Tomando esto en consideración, ¿cuál es la lógica a nivel fisiológico de la regulación de la enzima fosfofructoquinasa 1 por parte del ATP y el ADP? ¿Qué se le ocurre responder con esta pregunta? Yo, lo que puse yo iba como pensando que cuando hay como gasto de energía en la célula, ese ATP que está como libre se va a transformar en parte en ADP. Ujú. Y como esta proteína es sensible como a los niveles de ATP y ADP, podría como fomentar o estimular la glicólisis cuando hay mucho gasto de ATP y haya mucho ADP, y podría inhibirla cuando no haya tanto gasto energético en la célula y haya, por lo tanto, mucho ATP y muy poco ADP. Sí, está bien lo que Pero no dice. sabía bien cómo explicarlo sin enredar. No, está bien, está bien. De una manera como más breve o algo más conciso, y la importancia Después de igual, la glicólisis. sí, es que el radio o como la proporción de ATP y ADP es como un indicativo del estado metabólico de la célula. Entonces esa es una de las maneras como más importantes de regular como qué va a pasar con las distintas fuentes de energía en la célula frente a distintas situaciones. Como bien lo dijiste tú, si hay mucho ATP, la célula no requiere energía, tiene un exceso de energía. Y es súper importante para la célula mantener esos niveles de ATP, ADP constantes, porque si no se pierde la función del ATP de entregar energía como de ser una reacción muy exergónica. Entonces, finalmente, el efecto fisiológico sería como eso, como la proporción ATP-ADP y AMP es un indicativo del estado metabólico de la célula que permite la regulación para que se mantenga bien y se genere energía o, no, o lo que sea necesario para cada circunstancia, como para mantener una homeostasis finalmente. Ese punto también es importante, como el ATP como regulador o para censar el estado metabólico de la célula. Pero bien lo que dijiste. ¿Dudas con respecto a esto o hasta algo hasta ahora? No entendí la lógica de la respuesta frente a la pregunta. Como que no. Ya, ¿qué dirías tú? ¿Qué pensáis tú con esta pregunta? O tal vez que respondiste. Es que sí, yo tengo preguntas distintas. ¿Cómo así? Yo sale como explique cómo el ATP puede ser tanto un sustrato como un inhibidor de la Ya, PFK. pero esa es Así que la primera, po. ¿No tenéis más? no En el control tengo la D final. nomás. Ah, es que tú juntaste la C con la D, ¿o Esa es la no? de... Sí, Ah, esa es la... Ah, ya. Perfecto. Em,
Sí, no, dije lo mismo, no he dicho nada. Me confundí. Ya, La pregunta B del control no estaba en el PowerPoint. la Una pregunta B pregunta del cortita que estaba control. entre medio. ¿En serio? La pregunta B no estaba acá. La Dice, D. ¿cómo se podría ver afectada la glicólisis por altos niveles de ATP? Ya se me fue ponerla. Ya, sorry, no caché. Pero lo comentamos ahora igual. Ujú. Ya. Pero entonces, ¿está claro, Martín? ¿O todavía estáis con dudas? No, estoy bien, o sea, yo hablé más del mecanismo, pero no creo que esté mal, así que... Ya. Ya, está bien. Todavía no me queda muy claro cómo el ATP inhibe la acción de la enzima. Así, netamente lo que te puedo asegurar, y como es así, es que disminuye la afinidad de la enzima por su otro sustrato fructosa 6-fosfato. Así Ok, o sea, y por eso es que puede ser tanto sustrato como inhibidor, porque puede ser además inhibidor competitivo del otro sustrato. no es inhibidor competitivo, porque eso de que puede ser tanto sustrato como inhibidor es porque en el sitio activo hay también, ya, en el sitio activo se une la fructosa 6-fosfato y además hay lugar para una molécula ATP, que también es considerada sustrato porque le entrega un fosfato. Esa es la molécula ATP de donde se va a sacar el fosfato para fosforilar la fructosa 6-fosfato, esto que se muestra acá. Pero niveles en exceso de ATP, la enzima también tiene otro sitio fuera del sitio activo, donde se une el ATP, donde ejerce su rol inhibitorio. ¿Cachai? Ah, entonces es un alosterismo. Sí, ¿Es un sí, inhibidor alostérico? Ah, sí. ok. Es un inhibidor, Ya. exacto. Así que, Miguel, ¿qué? la única duda que me queda es por qué se habla de una regulación independiente si, por ejemplo, aquí tenemos que frente a un exceso de ATP vamos a tener generación de perdón, de fosfato, no, el F26BP, ¿Qué me, ya, que pero qué me, también es, que también es un regulador de la gluconeogénesis. Entonces, ¿por qué se habla de esa regulación independiente si a la larga hay un componente que está regulando los dos procesos paralelamente? pero eso es para el caso de la fructosa 2,6 fosfato. Sí. Entonces no entiendo tu pregunta. Se habla como de como una regulación independiente porque son enzimas distintas. No están unidas ni nada. Claro, pero frente a un aumento de la fructosa 2,6-bifosfato, vamos a tener también una disminución de la actividad en la gluconeogénesis. Sí, Entonces, por más que hayan dos enzimas distintas, el regulamiento no es independiente, porque un mismo componente está generando un efecto similar o no, o sea, antagónico en contrario. el fondo en dos procesos. Sí, entiendo lo que va ahí. Pero también piensa como, ya, el hecho de que sean enzimas distintas puede llevar también a otros tipos de regulación de cada enzima, tal vez, por ejemplo, transcripcional. Una enzima no depende de la otra principalmente, pero no, como el hecho de que sensen más o menos lo mismo del ambiente de la célula no va a indicar que no sean independientes, ¿cachai? Ya, sí, Y es acá verdad. ponen, es por la adenilatoquinasa. eh, Eso es el tema del glucagón, la formación de la fructosa 2,6 fosfato, pero no entiendo qué es, a qué se refiere con la pregunta, Cristóbal. Bueno, igual lo de la fructosa 2,6 fosfato, hay una pregunta más adelante y lo podemos ver. Esa parte igual es entretenida. Ya. Ahora la última. A continuación se muestra un gráfico de los niveles de lactatos sanguíneos. Ay, a ver, ¿qué tiro? Era por lo de la regulación independiente, pero ya me... Ah, ya. Perfecto. Ya. Entonces, a continuación se muestra un gráfico de los niveles de lactatos sanguíneos antes, durante y después de un pique de 400 metros. Y en base a la figura conteste. ¿Qué causa el aumento y la disminución de los niveles de lactato? Ya. ¿Quién se anima? Ya. El que levanta la mano, no puedo ver tu nombre. No me sale. Yo. Ahí está, Rafael. ¿Podría ser un tipo de fermentación en ausencia de oxígeno? Ya, va bien. Desarrollémoslo más. Entonces, me imagino que, eh, eh, ¿cómo ponerlo? Al momento de someter estrés físico, por así decirlo, al cuerpo, porque está corriendo estos 400 metros, Ujú. empieza a utilizar el oxígeno
No. Sí, bueno, necesita más oxígeno para producir más energía, etc. Ujú, Por lo mismo empieza a encontrarse en bajas concentraciones, dado que se está usando mucho. ujú. Y eso te lleva a hacer fermentaciones lácticas, en vez Perfecto. de hacer solamente glicólisis. Sí, bien. O sea, en vez de fosforilación oxidativa. Eso mismo, perdón, sí. Bien, bien. Pero, ¿en qué células es este efecto, en qué células principalmente es este efecto que está ahí mencionando? ¿Musculares? Sí, bien, perfecto. Eso, Todas, ahí, bien. ¿Mm? No, eso. Ah, ya, pero ahí, claro, lo que pasa en el músculo sería eso, como glicólisis y fermentación. ¿Por qué? Además de que el ambiente es hipóxico, como ¿cuál es la gracia de pasar a fermentación en vez de fosforilación oxidativa? Siendo que ahí es donde se genera más ATP. Eh, Habíamos hablado de eso con unos compañeros hace un tiempo, que era que si es que uno empieza a liberar esto a la sangre, aumenta el pH de la sangre y eso aumenta la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina, Ya no va por ahí, o sea, eso sí ¿no? pasa, pero no va por ahí lo que te estoy preguntando, como ¿cuál es la necesidad del músculo de cambiar a, o sea, de mandar el piruvato a la fermentación en vez de a la fosforilación oxidativa? Eso es como lo que estaba preguntando. Ya, ahí me pillaste, la verdad no sé. Ya, ¿cuál es otro como Ya. producto de la fermentación, además del lactato? ATP, si no me equivoco, ¿no? No, En no, no, baja no, cantidad, no, no, ¿no? no es ATP. Ah, La fermentación, no, acuérdate que es no. piruvato a lactato, es solamente Perdón, un paso. toda la razón, sí. ¿Y cuál sería el producto? No sé si lo están poniendo en el chat. No, CO2 no, me no es dice acá. CO2. CO2 es la fermentación alcohólica. Dale, ¿no recuerdas? Como, tal vez como un intermediario se podría pensar. Como que se genera también en la fermentación. ¿Nadie lo recuerda? A ver, chat. Ya, NAD más. Bien. Esa es como la importancia también de esto. Ay, era NAD más. La regeneración de NAD más por la fermentación permite que la glicólisis siga ocurriendo, porque la glicólisis requiere NAD más. Entonces, si se está, se está pasando mucho a piruvato desde la glucosa, se va a generar mucho NADH. Y no hay nada que restablezca los niveles a la tasa necesaria. Entonces el piruvato se manda a la fermentación, se genera NAD más, y así puede seguir la glicólisis y la energía del músculo se basa en esa generación de ATP. Por eso es como en momentos de ejercicio exhaustivo y como breves. Esa es la clave de como el por qué el piruvato se estaría mandando en fermentación en los músculos frente a un ejercicio exhaustivo. Ahora, ¿qué estaría causando la disminución de los niveles de lactato sanguíneo? Ciclo de Cori. Ya, esa es la B, la punta B. Quiero más detalle. Que se recupera la gluconeogénesis. ¿Se recupera la gluconeogénesis? No, desarrolla. Tras finalizar la corrida, se reincorpora oxígeno a los músculos, lo que permite el retorno de la glucólisis aeróbica más la gluconeogénesis, ¿Y y dónde? disminuyendo así las concentraciones de lactato ¿Dónde? en los músculos No, y en el hígado. el hígado es la clave Ajá. acá. Más aún si me habláis del ciclo de Cori. Claro. Entonces, a ver, ¿por qué la bajada, por qué esto es más lento que la subida? Porque alcanzaste unas concentraciones muy altas de lactato y probablemente no es, no es procesable a la misma. En el fondo vas a tener saturación por producto de las concentraciones de lactato de las enzimas que participan en el ciclo de Cori. Entonces va a ser una bajada exponencial en función de las concentraciones de lactato. O sea, es Ya. que Ujú, según yo, el gráfico muestra niveles sanguíneos. sí, Entonces, quiere decir que el lactato se está como liberando desde el músculo al torrente sanguíneo y está siendo incorporado por el hígado lentamente. bien, 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 bien. Sí, Me gusta. hablemos de músculo e hígado. Entonces, ¿qué pasa en el hígado con el lactato? La reacción inversa de la fermentación láctica. ¿Qué se generaría? Piruvato. Piruvato. Ya. ¿Y qué enzima hace esa reacción? La misma que, no me acuerdo cómo se Sí, llama, la misma, pero la es la misma. Lacto misma que hace la... deshidrogenasa. Sí,
Perfecto, es la misma para ambos lados. Y ahí también está la clave del por qué la bajada es más lenta. Primero, la lactato deshidrogenasa está favorecida hacia la formación de lactato. Entonces es más lenta la formación de piruvato. Y además, también está restringida porque requiere NAD+ para generar piruvato nuevamente. El que sería finalmente un sustrato que también va a estar en menores cantidades. Por eso la bajada es más lenta. Y ahora otra pregunta, ¿por qué los niveles basales de lactato no son 0? Como antes de la actividad física. Porque No igual sé hay si- músculo Ah. moviéndose. Uy, todos querían decir, a ver, no sé quién quiere. Hay Está- dos respuestas buenas igual. Porque igual hay músculo moviéndose. Ya, no es por eso. Porque ahí el músculo, si la actividad física es como normal, sí hay oxígeno disponible para hacer fosforilación oxidativa. ¿Qué otra razón puede ser? ¿Alguien más iba a decir algo? Porque los eritrocitos siempre tienen que hacer esto, ¿no? Sí, los eritrocitos no tienen mitocondrias, así que siempre mandan el piruvato a la formación de lactato. Esa es como la principal razón, en verdad. Y bueno, también pasa que la lactato deshidrogenasa está favorecida a la formación de lactato. Entonces igual se va a generar un poco donde se encuentre. Esa sería esa respuesta, pero bien. Ya. ¿Dudas con cualquiera de las preguntas del control formativo o comentarios o lo que sea? Porque creo que esto ya es lo último. Sí. Comentarios, dudas, ¿les gustó o no les gustó? Siento que no contesté nada del control formativo, ¿Por qué no? porque todas las preguntas las tuve que complementar demasiado con lo que discutimos acá, entonces no Pero es parte de llegué aprender como- eso. Si participaste, lo aprendiste, así, sí o sí. Yo igual. Pero lo encontraron muy difícil igual el control, como que estaba, en verdad estaba como dirigido para que hicieran conexiones más que aprenderse cosas de memoria. estaba craneado. Eso es lo único que sabía decirte. Como que sé que lo pensaron cuando lo hicieron, porque también tuve que pensar demasiado para contestarlo. Sí. No sé si... Ya. Bueno, pero igual lo van a tener a disposición, por lo menos las preguntas van a estar acá para que lo puedan repasar, las respuestas están ahí también. Y cuando vean la retroalimentación les puedo decir como en qué les faltó y todo. Y ya. ¿Qué hora es? Ya, hagamos un break, estamos como justo, de 15 minutos y después vamos con las sesiones de grupo. Para eso, estas son las preguntas que yo quería que viéramos. A la vuelta veamos qué preguntas quieren ustedes. Así que si quieren le pueden echar un ojo rapidito, si es que tienen alguna pregunta le guía con duda, para que me las digan después, ¿ya? Entonces, volvamos a las 11:10, ¿ya? Cualquier cosa igual voy a estar conectado. Miguel, una duda muy chica. Dale. Entonces, este ramo va a tener 4 controles en vez de 5, ¿cierto? Seminario 1, 2. Sí, Perfecto, muchas gracias. de nada. Ya. Antes de que partamos con esto, alguien tenía una duda, Marlene o Caterina, tenía una duda respecto al ciclo de Cori y la regeneración de glicógeno. No sé si quieres desarrollar un poco tu duda con el micrófono, para que la podamos ver. Sí, era con respecto a la última pregunta del control, es que decía nombre del ciclo que involucra la formación de lactato y regeneración de glicógeno asociado a lo que mostraba el Ya, gráfico. Pero según tengo entendido, como que no hay una parte exacta en donde en el ciclo de Cori haya regeneración de glucógeno, sino que es porque el lactato es un precursor, pero sí. esa es como mi duda.
Sí, finalmente el ciclo de Cori involucra la regeneración de glucosa, ¿verdad? Pero en el hígado se sabe que si los niveles sanguíneos de glucosa son muy altos, se va a generar glucógeno. Pero en sí el ciclo de Cori involucra lactato, piruvato, glucosa. Y piruvato nuevamente, lactato. Pero Ah, ya. lo que dices está bien. Ya, pero en el hígado, si es que llega a haber como niveles muy altos de, o sea, niveles sanguíneos muy altos de glucosa, se genera glucógeno. Ah, ya. Ahí me quedó claro. Bacán. Gracias. Ya. Entonces, ahora quisiera que me dijeran 4 preguntas que hayan encontrado difícil o que quieran revisar para que también las distribuyamos en los grupos y así las puedan discutir entre ustedes y después las veamos entre todos. Esas son las que yo quiero que veamos y ahora cualquier persona que diga, a ver, ya, sí, la 25, veámosla. Esa era la de cómo estudiar metabolismo, ¿no? Pero quiero que la veamos al final, así que la voy a poner en el último grupo. No puedo salir. Ahí está. Oh, se vuelve a compartir al tiro. La 29 ya está, pues. A ver. La 8 es interesante de ver, creo. Ya, veamos la 8. Entonces voy a poner la 25 acá. La 8, la voy a poner la primera. 2 más. El resto la podemos ver después si nos queda el tiempo. Nadie más tiene ideas de preguntas. 4. Ya, la 4. Y la 30. Ganó por orden de llegada. Bueno, entonces voy a hacer grupos ahora. 4 grupos. Si les toca el grupo 1, les tocan estas dos. El grupo 2 les tocan estas dos. El 3 esta. Y el grupo 4 esta, ¿ya? Y demos 20 minutos. Yo creo que estamos bien. Si necesitamos más tiempo, lo largamos. La idea es que ahí lo discutan entre ustedes y después volvamos a la reunión general y lo veamos todos. Son de 6, 7 participantes por sección. Lo voy a hacer aleatorio, ¿ya? Ahí. ¿Ya les llegó la invitación? Ya. Ahí, ya.
28. No hay nada. 3 y 8. ¿Le llegaron los mensajes que les mandé? Como que acá no están participando, puede ser. Y creo que sí, pero ¿el de las preguntas o otro Sí. mensaje? El de las preguntas. Sí, sí. Y pueden compartir pantalla por si lo necesitan. No sé si están haciéndolo juntos o no. Bueno, si necesitan ayuda voy a estar en la otra sala. Ok.
conservar la energía después en forma ATP, algo así. Como que se pueda recapturar ese fosfato y formar ATP, ¿no? Ah, ya. Ya. Uno inicialmente. Algo raro me hizo zoom. Entonces, lo que yo había visto o la respuesta que yo había dado es que ya el que va a seguir va a ser el gliceraldehído 3-fosfato y ese se va a transformar en piruvato. Sí. Pero el otro Y también de se acuerdo a la isomeriza, po. transformación de piruvato, voy a compartir mis apuntes. de B1, o sea, haciendo una relación con la concentración de B1 con la concentración de TPP. Y la última. Ya. Ya sí, son en sí las que tienen el delta general negativo. Ahí está grabando, ¿no? Bueno, de todas formas, yo les subo la presentación y en las notas de la presentación está como todo escrito, igual como las respuestas. Y bien, como bien dijo Marlene, si no me equivoco, la forma en que se transfiere la energía no es como liberación de energía como entalpía, por ejemplo, sino que es netamente como una interacción covalente. Acá se muestra cómo es una reacción del paso de glutamato a glutamina y en realidad como que se forma un intermediario en donde un fosfato del ATP se une a este grupo, generando un intermediario que sea más reactivo. ¿Ya? Va a requerir menos energía de activación para que se pueda llevar a cabo la reacción. Después en una de las preguntas está el gráfico de energía donde se ve la energía de activación y ahí les puedo hacer referencia con eso. Pero bueno, este grupo fosfato también actúa como muy buen grupo saliente, facilitando la entrada del grupo amino que va a reemplazar en esa posición. ¿Los demás bien? ¿Alguna duda? Es importante que tengan la noción de cómo funciona la molécula ATP, cómo entrega energía. Así que no tengan miedo en preguntar, por mientras voy a seguir avanzando ya. Ahora la pregunta 8. ¿Cuáles son las etapas regulatorias de la glicólisis y cómo se regulan? Esto como que se repitió harto en la guía en verdad. Esta tal vez estaba un poco más dirigida como a mencionarlas y como ser súper breve, pero igual podemos ir en el detalle al tiro, si es que lo tienen pensado. ¿Quién del grupo también ahora va a hablar? Yo las puedo decir si igual las anotamos. Ya, bacán, 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 gracias. Las etapas son que tienen regulación, son las que tienen las reacciones irreversibles, cómo se regulan a través de la regulación de las enzimas que participan, que serían la exoquinasa en la primera etapa. En la tercera etapa sería la fosfofructoquinasa 1, PFK1. Y en la última etapa que la enzima sería la piruvatoquinasa. Para la primera enzima, la exoquinasa, tiene regulación por el producto que es la glucosa 6-fosfato.
Y en la segunda ya lo habíamos visto antes, que era el alosterismo, que disminuía o que se veía inhibida por la concentración de ATP y se activaba a alta concentración de ADP. Y en la piruvato quinasa, en el hígado se inhibe por la presencia de ATP y acetil-CoA. Se activa con fructosa 1,6 bifosfato y fosfonol piruvato. Ya, ahí te corrijo un poco, como en el hígado la gracia es que tiene este tipo de regulación como solo en el hígado esta isoforma, la piruvato quinasa L, donde la fosforilación es regulada posttraduccionalmente por fosforilación, que una fosforilación la inactiva. Y en todos los otros tejidos es por lo que tú mencionaste, el ATP, acetil-CoA, los ácidos grasos de cadena larga y la alanina. Como cuál sería, ¿por qué estaría pasando esto de que se inhiba por todos esos metabolitos? Por todos esos sustratos o moléculas. Cualquier persona puede como responder, como por qué creen que pasa eso, en verdad. Es como lo que pasa con todas las enzimas igual. ¿Por qué se estaría inhibiendo por esas moléculas? La piruvato quinasa. ¿Comportamiento alostérico? Sí, ya, pero no como el cómo, sino como el por qué. Como cuál es la gracia celular o fisiológica de que eso ocurra así. Regular las concentraciones de piruvato. Sí, como también censar, como dependiendo cómo está el estado de las células. Porque el ATP, la acumulación de ATP, de acetil-CoA o de ácidos grasos de cadena larga, es indicativo de alta cantidad de energía. En el caso de los ácidos grasos de cadena larga es porque se está favoreciendo finalmente la beta-oxidación, que lo van a ver ahora en el tema que viene ahora. Pero es como que no se necesita más glicólisis, no necesita más piruvato, entonces se inhibe la enzima. Y quería agregar algo con respecto a la hexoquinasa, que bien también todo lo que dijiste. También tienen que tener en consideración la diferencia entre la hexoquinasa 1 y 2, que es la muscular, y la 4, o la glucoquinasa, que es la que se encuentra en el hígado. Ya que la del hígado no se inhibe por la glucosa 6-fosfato, pero tiene otros métodos de regulación de todas formas. Y esto es netamente porque esa es la enzima, o sea, están las células que se encargan de mantener los niveles de glucosa sanguíneos como estables. Entonces no se puede saturar por el producto, tiene que estar como trabajando más constantemente. Pero bien. Bueno, ¿dudas hasta acá o algún comentario o alguien más del grupo que quiera agregar algo? Si no, podemos irnos a un recreo de 15 minutos para poder seguir con las otras. Bueno, entonces démonos el recreo, volvamos a las 12:10. Cualquier cosa me escriben, voy a estar conectado todavía. ¿Siguen ahí las personas conectadas? Ahí prendió cámara. Bien, bacán. Ya. Entonces, ahora el grupo 2, puse primero la 4, como para seguir el orden de la guía igual, y después sería la 5. Bacán. Ya. ¿Cómo se conserva la energía liberada de una reacción catabólica y qué tipo de carriers de energía existen? ¿Qué persona del grupo 2 quiere tomar la palabra? Ya, yo puedo empezar y es que igual fue una que discutimos harto, así que a lo mejor después los otros querían agregar algo. Ya, dale, mejor. A ver, discutimos que se conserva la energía liberada en una reacción mediante la formación de algún producto que sea capaz de conservar esa energía en su estructura. Por ejemplo, el ATP, como lo habíamos discutido antes, que puede como mantener una energía que luego puede transferir el fosfato para catalizar otras reacciones. Y también, por ejemplo, el NADH y otras que se reducen, como el FADH. Y bueno, entonces la diferenciamos en esos dos tipos, como las que se basan en la transferencia del grupo fosfato, como el ATP y el GTP,
Ujú. y las que se basan en una reacción de óxido-reducción, como el FADH y el NADH. Perfecto. Finalmente igual es como se almacena en la formación de un tipo de enlace covalente. Pero bien, acá están algunas moléculas, el ATP, el CTP, que son estos nucleótidos, y un poder reductor acá. Los otros también cuentan, como el FADH2 o el NADPH. Pero súper bien. ¿Y alguien del grupo quiere agregar algo? ¿O alguien tiene alguna duda respecto a esto? No, yo encuentro que Santi lo dijo de pana a pana. Sí, bien explicado. Bien, bien. Bueno, si alguien tiene una duda que lo diga. Acá agregar un poco solamente, como claro, acá en los nucleótidos se almacena la energía con la formación de estos enlaces de grupos fosfatos, como la molécula es muy inestable, se va a favorecer mucho la disociación de esta fosforilación. Y acá también en la molécula de NAD+, entonces se ve en la unión de este hidrógeno o ion hidruron, ¿verdad? En esta gran molécula. Y finalmente se transfiere como un electrón, reduciendo otras moléculas. Ese sería otro tipo de transferencia de energía, que lo van a ver mejor y en más detalle en la parte subsiguiente, en la de bioenergética. Ya. Ahora vamos con la 5. ¿Quién toma la palabra ahora? Yo lo explico. Dale, Ya. Martín. Entonces, ¿qué se entiende por espontaneidad de reacción? Una reacción espontánea es una reacción que no requiere de consumo energético, es decir, posee un delta G negativo. Y después, ¿es posible que una reacción endotérmica sea espontánea? Ya, aquí por lo general se habla de una reacción espontánea cuando es exergónica. Y en caso que una reacción, y en caso de una reacción endotérmica, estas sí pueden ser espontáneas si están acopladas a una reacción exergónica, como el caso de la síntesis de la glucosa 6-fosfato, en donde en un principio tenemos glucosa más fosfato inorgánico, y después se genera a partir de esto glucosa 6-fosfato y agua. Esto tiene un delta G positivo, entonces no puede ocurrir espontáneamente, pero paralela a esta reacción tenemos la hidrólisis de ATP, en donde como intermediarios vamos a tener como intermediarios de la reacción también vamos a tener agua y fósforo inorgánico, entonces es posible considerar las reacciones acopladas. Y como esta última reacción tiene un delta G negativo, al sumarse con la síntesis de glucosa 6-fosfato da un delta G total negativo, entonces permite que la reacción inicial que mencioné sea espontánea también. Ya, muy bien explicado. Mencionaste todo justo antes de que pusiera las imágenes. Muy bien. Ahora sí, importante si es que tienen duda de esto, porque esto es un concepto clave, igual que es necesario que entiendan, como si requieren que se explique de nuevo, díganlo nomás. Mientras quiero agregar que les dije cuando llegáramos a este tipo de gráfico, le voy a comentar el tema de cómo actúa el ATP transfiriendo la energía un poco. Como si pueden ver en este gráfico, acá se muestra la energía potencial y el progreso de la reacción. Cuando una molécula, acá están los reactantes y los productos, con cierta cantidad de energía cada uno. Vamos a ver esta que es una reacción exergónica. Cuando una molécula de ATP se hidroliza o está acoplada a una reacción, como se podría ver en esta, la fosforilación, por ejemplo, la molécula ATP, o sea, se puede unir a la enzima o al sustrato, el fosfato liberado, el pirofosfato o una AMP. Y cuando ocurre eso, la energía de activación, los reactantes van a tener mayor energía. Entonces va a ser menos la energía requerida para sobrepasar este impedimento y que ocurra la reacción por completo. Eso sería más o menos la forma en que se reduce también la energía con el ATP. Y ahora veo... mandó como la respuesta, me imagino que lo que mandaste es la respuesta, ¿o no? Sí. Ajá, ahí está, bueno. Ya, perfecto. De todas formas, las respuestas van a estar en la presentación igual, pero los invito a participar ahora porque van a tener más claro si es que se discute la pregunta o las dudas. Pero muy bien explicado. Voy a Gracias. continuar entonces. Ahora la pregunta 28, partimos con el grupo 3. ¿Quién de ese grupo va a hablar? Yo puedo hacerlo.
Ya, buenísimo. Isidora, ¿o no? Sí. Perfecto. Ya. Y no sé si tienes imágenes, sí, porque es más fácil verlo con imágenes que solo diciéndolo. O Ya, si no, sí. yo puedo mostrar mi pantalla. Dale, hagamos eso, porque yo sí la tengo, pero la tengo marcada al tiro, entonces... Ah, ya, sí. A ver, déjame Está ver. Ahí ya estoy compartiendo. Creo que puedes. Trata de compartir. ¿Se ve? Se está por ver. Se ve negro, pero sí, ahí está. Ya. Ahí tiro. Eso, ya. Entonces nos preguntan dónde va a quedar la marca radioactiva, en este caso del carbono 1 de la glucosa. Entonces tenemos que ir siguiendo todo el camino. Y en condiciones anaeróbicas. Es decir, hay que Eso es clave. considerar que va a ocurrir una fermentación, y como en este caso estamos en levadura, esta fermentación va a ser alcohólica. Perdón si no los miro, que la pantalla está aquí. Perfecto, perfecto. Ya, entonces marcamos el 1 de la glucosa, seguimos el camino de la glicólisis, sigue siendo el 1, aquí el 1 ya va a estar acá, después aquí va a estar ahora con un grupo, ¿cómo se dice? Fosforilo, y después al hacer el corte, este se va a transformar en la dihidroxiacetona fosfato, y va a ser este carbono. Sigue siendo el unido al fosforilo, por cierto. Pero después, para seguir en la ruta de la glicólisis, tiene que transformarse a gliceraldehído. Entonces va a quedar marcado aquí. Entonces voy a seguir bajando. Ya. Entonces vamos a seguir la marca, siguiéndose unido al fosforilo. CH2, CH2. Aquí el fosforilo sufre un cambio de posición, pero este sigue siendo la misma marca, solo que ahora ya no va a estar fosforilado. Lo seguimos y al final en el piruvato nos va a quedar en el CH3 del piruvato. Ahora hay que irnos, ya se acabó la glicólisis, como estamos en condiciones anaeróbicas, en una levadura hay que irnos a, ¿cómo se dice? A ver cuál es la transformación que sigue el piruvato, que en este caso va a ser la transformación a etanol. Entonces, etanol, ahí está. Entonces dijimos que la marca quedó en el CH3 del piruvato, después por la piruvato descarboxilasa se va a transformar a acetaldehído, y por la alcohol deshidrogenasa, el CH3 va a quedar en el CH3 del etanol, y ahí va a estar nuestra marca. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Llegaron a lo que se esperaba. Muy bien. Aquí lo que yo elegí esta pregunta porque quería que hicieran el ejercicio de pensar dónde iba a terminar como en condiciones anaeróbicas en una levadura, porque ahí tenía que pensar que, claro, era fermentación y fermentación alcohólica, ya que la láctica se resonaría más con el músculo y cosas por el estilo. Pero bien, muy bien, perfecto. Era básicamente eso, acá yo tengo lo mismo. Ahí está, la marca. Y voy a ver el chat, 2 segundos. Ya. Ya, muy bien. Ahora seguimos con la pregunta 30. Esta podría variar un poco dependiendo de cómo qué consideran importante para poner en las distintas reacciones. Pero veamos qué pusieron ustedes. Ya honestamente en esta pregunta no alcanzamos a hacer las condiciones aeróbicas como el que lo planteamos, pero no pudimos hacer como cuál era la ecuación al final. Ya, La anaeróbica sí. ya. Y en esa Veamos, consideramos. ¿Sí? vámonos viendo. Si queréis compartir de nuevo o quieres que lo veamos acá. No iba a escribir, pero no, ya veámoslo. Acá. Ya, tengo la aeróbica primero, pero por lo menos esas dos parten igual. Un segundo. Tú llegaste solo. ¿No hay nada más abajo después de la aeróbica? No, sí, pues Porque sí hay. llegaste solo. Ya, Sí, sí. sí hay. Lo puse como con las animaciones. Ya. Ya. Veamos entonces la aeróbica. Ya. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? ¿Esta reacción de qué sería? Glicólisis. Ya, perfecto. Y si vamos a hablar en términos de ATP en condiciones aeróbicas, hay que considerar los NADH. Ya se sabe que se generan 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Qué es eso? ¿Qué reacción es esa? La que se hace con el complejo piruvato deshidrogenasa. La transformación de piruvato a acetil-CoA. Perfecto. Antes del ciclo de Krebs. Sí, perfecto. Y esa es importante ahora porque se generan 2 NADH. Luego seguimos con
esto, que sería como el ciclo de Krebs, ¿ya? Y le puse por 2 también, porque es importante considerar que son 2 piruvatos los que estarían entrando. Entonces se multiplican por 2. Se generan 3 NADH, un FADH2 y un GTP que puede ser considerado también como un ATP. Entonces todo Ahí esto... falta multiplicar por 2, sí, ¿verdad? Sí, ¿O no? sí, acá está. 2 por todo eso. Ya. Entonces serían 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATP. Entonces, ahora hay que tener en consideración esto. La equivalencia. Por cada NADH se genera 2,5 ATP y por cada FADH2 1,5 ATP. Eso lo van a ver con más detalle y lo van a entender mejor cuando vean la parte bioenergética, ¿ya? La cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa. Ahora sí, como a grandes rasgos, eso varía por que el NADH va a ir a una proteína de la cadena transportadora de electrones específica a entregar sus electrones. Y esos electrones van a ir viajando por las distintas proteínas, permitiendo el paso de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Y se hace la equivalencia respecto a la cantidad de protones que pasa por cada una de estas moléculas, por una NADH o por un FADH. ¿Ya? Entonces, haciendo la suma de todo eso, debería dar algo así, con 32 ATP finales. En algunas partes van a encontrar 35, 38 y eso va a variar porque no sé si era antes o en algunos lugares todavía se considera que un NADH son 3 ATPs y un FADH son 2 ATPs. Pero esto estaba así en el Leninger. Así que se pueden basar en eso, ¿ya? Dudas hasta acá, de la parte aeróbica. Aeróbico importante, se considera ciclo de Krebs. Hay oxígeno, así que se puede llevar a cabo la respiración mitocondrial. Ahora, no sé si ahora quieres darle tú con las condiciones anaeróbicas. Tengo la parte de la glicólisis ahí. Sí, aquí es un poquito más fácil. Claro, ocurre la glicólisis, que esta sería de reacción, pero hay que considerar que es anaeróbica. Como aquí no nos dieron si era levadura o cuerpo humano, cuál era la célula, asumimos que ocurría fermentación láctica. Ya, creo que asumí lo mismo. Arbitrariamente. Creo que asumí lo mismo. Dale. Ya, entonces por fermentación láctica, este piruvato va a transformarse a 2-lactato. Pero para esto, lo que hace, perdona el pulso, lo que hace es que, ¿cómo se dice? Te ocurre reducción de, no, reducción oxidativa, no se me olvida. ¿Qué cosa? Sería oxidación de NADH a NAD+. Sí. Sí. Entonces al haber dos, como son 2 piruvatos, hay 2 gastos de NADH, entonces esto se eliminaría de la ecuación y como se recupera, queda así. Ya. Y entonces la obtención neta de ATP sería... 2 ATP. Ya. Ahí estaría. Bien lo que dijiste. Perfecto, perfecto. Ya. Porfa, si alguien tiene duda que lo diga nomás. Y puede ser confuso, muchos nombres, muchas reacciones, pero para eso estamos acá ahora, para preguntar y para sacar las dudas, ¿ya? Mientras nadie habla, yo sigo avanzando, pero pueden decir algo y puedo retroceder sin ningún problema, ¿ya? Porfa, no teman. Yo tengo una duda, Miguel. Ya. Dime. No logro asociar en condiciones anaeróbicas, o sea, en condiciones aeróbicas tú no debieses tener actividad mitocondrial. Aeróbica, sí. ¿Y eso en cuál ecuación se plantea? Esto es el ciclo de ¿En la Krebs. 2? En las... Ah, ok, Ya, mira, ok. la ecuación 2 es el paso de piruvato a acetil-CoA por el complejo piruvato de deshidrogenasa. Y la tercera reacción es el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es lo que pasa como dentro de la mitocondria y que, o sea, la importancia acá es que en condiciones aeróbicas uno sí considera esto, las NADH, los FADH2, porque sí va a estar funcionando la cadena transportadora de electrones. Pero entonces... ¿Qué? Ya. ¿Qué cosa? Ya. ¿Pero quedó claro o...? Sí, lo que pasa es que me cuesta ver la pregunta, como que no lo había, nunca me había puesto a pensar en el fondo en todos los procesos en los que se generaba ATP. Entonces verlo así es como mucha info que no Dale. tenía codificada. Cuando vean la parte bioenergética vayan a comprender un poco mejor el rol de estos agentes reductores NADH y FADH2
para la formación de ATP. Ya. Pero sí, ahí la glicólisis se generan 2 ATP netos y 2 NADH que van a contribuir en la cadena de transporte de electrones, específicamente como permitiendo el paso de protones desde la matriz al espacio intermembrana. Y después eso favorece la formación de ATP por la ATP sintasa. Luego, el paso de piruvato a acetil-CoA también se genera NADH, 2, porque estamos hablando de 2 piruvatos. Y luego se generan estos agentes reductores y un GTP o un ATP en el ciclo de Krebs. Y ahí se puede sacar el neto. ¿Ya? Ya. Vale. Yo tengo una duda, pero tal vez lo veamos en bioenergética, pero es para confirmar. ¿Por qué se Dale. forman 6H2 en la ecuación final? 6H2O. Eso en el ciclo de Krebs se generan, a ver, 2H2O. Sí, eso lo ven en bioenergética. Ah, ya. Bioenergética van a comprender mejor estas reacciones. Ya. Acá estaban también las reacciones donde se genera ATP en las células. Y que varía entre 30 y 32 dependiendo de esto, la dependencia si son 3 o 5 ATPs en esta reacción, el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfoliglicerato, es porque este NADH, estos dos NADH que se están generando, son en el citoplasma. Y hay ciertas condiciones o ciertas circunstancias en que entran al mitocondria y pueden ser usados en la cadena respiratoria. Pero después lo van a ver. Ya. Pregunta 29. Creo que ya ahora el grupo 4, ¿no? ¿O me confundo? Sí, Ya, efectivamente. Ya. ya. Lo Rafael, que ¿tú vas a hablar? nosotros... Sí, yo voy Lee a la hablar. pregunta. Ya. Beriberi es una enfermedad producida por el déficit de tiamina, vitamina B1, y que causa fatiga intensa y problemas cardiovasculares. Los pacientes que padecen esta enfermedad poseen niveles sanguíneos de piruvato y alfa-cetoglutarato elevados, y en especial luego de comer comidas ricas en glucosa. ¿Cómo se relaciona el déficit de tiamina con estos efectos? Bueno, la tiamina al final lo que permite formar es la TPP, que es al final es necesario para la formación del complejo deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa, y también para la formación del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y al no haber vitamina B1, no se puede formar TPP, y al no poder formarse TPP, entonces lo que sucede es que no se puede, 1, pasar de piruvato a acetil-CoA, y 2, no se puede pasar de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Por eso viendo altas concentraciones de piruvato, tanto como alfa-cetoglutarato en la sangre. Eso. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Importante, el TPP es este cofactor de estas enzimas que está súper involucrado en las reacciones de descarboxilación, en que se libera CO2. Acá se muestra esta imagen sacada de Google, donde se ve dónde es importante el TPP, en el paso de piruvato acetil-CoA y alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, bien como dijo Rafael. Y acá solamente agregué esta imagen porque a mí me entró la duda si es que efectivamente el piruvato y el alfa-cetoglutarato podrían salir de la célula y ser medidos en la circulación sanguínea. Al parecer sí, acá se muestra de un review cómo el piruvato es transportado fuera de la célula, y dejé igual los links por si les interesara en la nota del presentador. Pero bien, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Cómo se puede medir el piruvato en la sangre? No sé. Me imagino que tomáis una muestra de sangre y hay kits de medición. Yo sé que hay kits de medición de piruvato, pero no necesariamente sanguíneos, sino como en ¿En cultivos orina o no? celulares. ¿Qué? ¿En orina? No, es que no sé cómo funcionaría médico, por decirlo así. Ya. Sabría como más en experimental. Rafael dice infrarrojo, yo no sé. ¿Sabes de eso? Pero yo no tengo idea. No, ajá. Era una idea. No se me ocurre ni cómo, en verdad, pero quién sabe. Ya. Y ahora la 25, esta ya es una discusión más amplia, igual porque hay muchas maneras
La idea es como ver qué se les ocurrió a ustedes también y a los demás. ¿Quién dice algo? Con PET, ¿Qué es PET? el examen de contraste, o por lo menos eso vimos con el profe. Ya. ¿Pero qué estáis viendo en el PET? En el PET estamos viendo básicamente o sea, por lo que me acuerdo en realidad, en dónde vas a tener consumo energético, o sea, en el fondo consumo de azúcares. Ya, no estoy seguro, pero es la que se utiliza para ver los tumores. Sí, Ya. En parte sí, pero de todas formas tú igual estás administrando una glucosa que vayas a poder ver y que solamente va a ser transformada en glucosa 6-fosfato. No va a seguir en la glicólisis. Tú no vas a poder ver cómo el estado energético o hacer estudios en base a eso. ok, Tengo ok. entendido, o sea, lo que yo conozco del PET, si es que es el PET, creo que sí, que es solamente como para ver los tumores, ya que los tumores recuerden que aumentan demasiado su tasa glicolítica por el efecto Warburg. Claro. Pero igual es una aproximación interesante. ¿Qué otra cosa se les ocurre? No sé si alguno ya ha podido ir al laboratorio alguna vez a hacer algo o lo han visto en algún otro ramo. Los que estaban a cargo de esta pregunta, ¿qué grupo eran? El 4. Ah, ninguno, o sea, de alcanzar, ¿no sé? No Porque sé, igual esta estaba supongo. larga. O sea, es que no es algo largo, es algo como discutible igual. Como, ¿qué hablaron en el grupo 4? A ver, que alguien nos cuente. Si es que lograron hablar algo, o si les quedó mucho la duda, no sé. ¿Aló? ¿Me Hola. escucho? Sí. ¿Quién eres? Que no me apareces. Fernando González. Ya. Eh, Pensamos que la pregunta se refería a cómo estudiar la enfermedad que salía en la pregunta anterior, y creo que Ya. ahí nos perdimos un poco, pero sí, nos faltó tiempo para responder esta pregunta. También me acuerdo que dentro de las ideas que salieron era hacer como marcar carbono y ver cómo se iba como lo que salió en otra pregunta, no sé cómo se llama Sí, exactamente el proceso, pero marcar moléculas como de hidratos de carbono y sí, marcaste. revisar cómo estas se comportaban dentro del metabolismo. Esa fue una de las ideas que recuerdo que salió, pero no Sí. alcanzamos a discutir mucho esta pregunta. También es una buena aproximación la que dices. Como marcaje radiactivo te permitiría ver cómo qué productos se están formando, por ejemplo, dependiendo de las condiciones. Ujú. Podría de alguna manera interesarte eso. ¿Qué más se te También, ocurre? Dale. también revisar, me acuerdo que salió revisar como los efectos de cambiar las concentraciones de algunos coenzimas, como era la TPP, Ujú. para revisar sus efectos y no sé qué procesos inhibían o qué productos pues, dejaban de formar o cosas así también habíamos pensado. Perfecto, sí. Pero Eso lo podría aproximar como el metabolismo, como ya sabiendo que el TPP es una coenzima necesaria claro, para enzimas como la piruvato deshidrogenasa y para ver, por ejemplo, cómo esa falla metabólica, por decirlo así, va a afectar en alguna condición que te interese a ti, por ejemplo. Como utilizar inhibidores principalmente. Pero bien, sí. Miguel, sí. ¿se pueden usar ratones knockout? O sea, con enzimas que tú consideras o crees que están dentro o sea, del metabolismo o dentro de una ruta y puedes en el fondo eliminarlas o silenciarlas, cosa que ver si es que tiene sobreacumulación o en el fondo analizar el efecto que tiene esa enzima sobre un Sí, órgano. Sí, se podría, pero también es pero importante considerar como qué enzima vas a estar como sacando, porque puede ser completamente necesaria para el desarrollo y la viabilidad del organismo. ya. Pero Otra ahí cosa, el modelo de estudio, ¿es el ratón o ocupáis otra cosa? ¿cómo así? Que no podía hacerlo, por ejemplo, en un cultivo o tiene que Sí, ser también, como en vivo. Ya. también. De hecho, puedes hacer un cultivo primario, que es como tienes tu ratón, por ejemplo, tu ratón knockout, y a ti te interesa evaluar el hipocampo.
y tu cultivo primario se va a basar en cultivar las células del hipocampo y verlas en cultivo. Pero van a ser de un ratón knockout. Eso es cultivo primario, como directamente desde el animal. Puedes hacerlo en líneas celulares, que son los pasajes de célula, Ujú. que también pueden venir modificadas. Tú puedes comprar una línea celular como con las deleciones o las modificaciones que tú quieras, bueno, que estén disponibles, que son muchas. O también puedes hacerlo tú como de manera dirigida, por ejemplo, usando RNA de interferencia, inhibiendo la expresión de alguna de las enzimas que a ti te interesen del metabolismo, de alguna vía metabólica. RNA de interferencia, morfolino, o puedes hacer como las deleciones también tú por CRISPR, por ejemplo. Ya. Hay varias metodologías para eso. ¿Qué más se les ocurre? Hay como las aproximaciones más básicas que uno hace en un laboratorio, como qué análisis básicos se hace en un laboratorio como para partir, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? Tinciones. Ya, no iba por ahí lo que yo pensaba, pero podría hacerse de alguna manera. Como no sé cómo lo puedes relacionar con metabolismo, ¿se te ocurre? ¿O lo tiraste nomás? No, lo tiré como aproximación, pero me imagino que uno por tinciones puede ver si en un tejido existen ciertas enzimas con alguna tinción específica y en función de eso planificar o esquematizar lo que podría ser una ruta en función de las enzimas de las que uno dispone, aunque es muy aleatorio, Pero estás básicamente hablando es como como, de inmunofluorescencia. claro, Ya. Ya podría ser. Podría ser. Pero ponte análisis proteico y de RNA. ¿Conocen Western blot y qPCR? Yo sé que el próximo semestre van a ver mejor en genética molecular, pero tal lo vez hemos tienen una visto idea. y lo hemos hecho también. Ya. Hemos hecho las dos cosas. O sea, el QPCR lo vimos en microbiología a nivel teórico, el Western blot hicimos uno en Biocell, en los primeros Ya. laboratorios. Bien, eso también puede ser una aproximación interesante, que igual por lo general uno en un laboratorio siempre parte haciendo esas dos técnicas, porque uno ahí puede analizar cómo varían proteínas y cómo varía RNA. Entonces ahí uno podría estar viendo como bajo las condiciones que a mí me interesan experimentalmente, cómo varían las proteínas del metabolismo de la glicólisis, de la vía de las pentosas fosfato, del ciclo de Krebs a nivel proteico o a nivel de RNA, por ejemplo. Eso es como un análisis también muy básico. Y otra cosa es que existen muchos kits de medición. Acá les puse dos sacados de internet nomás. Como kit de determinación de ATP, kit de determinación de NAD, NADH. Estos son, por ejemplo, el de acá es colorimétrico. Este no recuerdo si era colorimétrico, fluoro o basado en fluorescencia. Pero existe la manera de hacer estas mediciones. Por lo general se requieren equipos, placas especiales y muchas veces son en cultivo. Pero se puede también. Y esto es un indicio fuerte del estado metabólico de las células. Pero son como un poco caros, puede ser. Sí, no, sí, en los laboratorios la mayoría de las cosas son bien caras. Pero ponte, a ver, no sé si sale. Este cuesta 635 y son 100 test aproximados. Ah, no es como que compres uno, o sea, uno No, compra como es por un mayor, así. tarrito así como con son varios tarritos con distintos líquidos y que se estima que vaya a alcanzar a hacer 100 test sacando lo que te recomiendan los distribuidores. Pero en un estudio, más o menos, ¿cuántos te echáis para hacer todo el análisis estadístico? No, Serán, ya. Por lo general, porque por un no vaya a análisis ser uno solo. estadístico se requiere como un n igual a 3 de cada condición, pero tu estudio puede tener muchas condiciones, entonces tal vez necesitáis muchas cosas. Claro. Me equivoco. Por lo general uno compra y siempre tiene como, siempre uno estandariza las distintas cosas que uno compra en el laboratorio, también los anticuerpos o cualquier otro material. Entonces como que siempre se gasta un poco de lo que uno compra en estandarizar las cosas para luego hacer los experimentos. No es como que te vayas a equivocar y no lo vaya a poder usar más. Y así como pregunta muy nada que ver, pero asociada un poco a la administración del laboratorio, tú cuando te pones a trabajar en un laboratorio de docencia, como ayudante o qué sé yo, como doctorante o tesista, ¿tú tienes que armar tu propia lista de proveedores o eso te lo administra el mismo laboratorio, te dice como tenía estos contactos y se pasan el dato, qué sé yo? No, mi experiencia hasta ahora, como en los laboratorios tienen sus propios proveedores y como tú le escribís cuando necesitáis algo. De todas formas, Ya. dependiendo de tu puesto en el laboratorio, cómo se financia. Por ejemplo, la gente de doctorado o de postdoctorado tiene sus propios fondos, entonces como que son más independientes en ese sentido, pero la gente de pregrado, tesista o estudiantes
como por lo general se basa o usa lo que ya está en el laboratorio, y si se requiere algo para una tesis, como que el profesor es el que lo financia, pero el proyecto del profesor o del tutor en verdad tiene plata considerada para eso. Pero Ya. los distribuidores en sí, como que el laboratorio ya está acostumbrado, igual en Chile no son tantos, como que hay distribuidores que específicos de marcas importantes. ¿Cachai? Ya. ¿A alguien más se le ocurre algo de esto? ¿O tiene alguna duda de como un poco de funcionamiento de investigación del metabolismo, laboratorios, lo que sea? Porque de tiempo... Hoy estamos muy justos, Brigio, pensé que nos íbamos a demorar menos. Creo que ya vimos todo lo que quería ver como inicialmente, así que ahora igual el tiempo libre que queda, si quieren ver alguna pregunta o alguna duda de cualquier tipo, en verdad, pueden hacerla. Les recuerdo y les pido encarecidamente que hagan la encuesta que les subimos. Tienen hasta el viernes 21, que nos sirve harto para mejorar, y de hecho, si pueden agregar también como si hay algo que no les gustó de la metodología de los seminarios, por ejemplo, o como proponer nuevas ideas, bacán, para que se pueda implementar en las dos que quedan. Ahí nos importa harto qué opinan ustedes de estas metodologías. He visto que hasta ahora Hablando, les gusta harto hablando de la lo que hace el encuesta, profe. tenía el ¿Sí? link a mano, porque la verdad es que el mail no pega conmigo, como que no lo manejo. No, pero Entonces, está en Canvas. ya, Mira, perfecto. si queréis ver, y te digo dónde. Está en los módulos, como en el primer módulo, creo. Si no, deja ver si puedo mandarte el link igual. Es la que dice encuesta docente mitad del semestre. Sí, esa. Esa Está en misma. el módulo que dice módulo de descripción del curso. Sí, ahí está. Ahí lo encontré. Bueno, Bacán, bacán, bacán. gracias. Ahí dejen todo su comentario, es anónima y nos sirve harto. Bueno, coméntenme lo que quieran, no sé si tienen alguna dificultad con lo que han visto hasta ahora de la materia, cómo se podrían enfocar en el estudio, contármenos qué han hecho, para ver si van bien, lo que sea. Voy a parar de grabar igual porque creo que no hay más preguntas como de la guía.